¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia de Entretenedores. En esta ocasión tenemos nuevamente a Daniela Soto Cuadra. Muchas gracias por la invitación. Estoy de panelista, estoy de animadora, pero me encanta estar acá. Así que Y va a estar de muchas gracias, conductora en cualquier momento. si Dios quiere, en algún momento. Aquí estaremos. Tiene que hacerse el tiempo nomás. Sí, de todas maneras, ya estamos más organizaditos ahora. Ya. Y Ricardo Ortiz, que viene con vestimenta de novio. Por favor, no. Más de 3 veces no se puede. Pues. Una vez nomás. 3 veces, wow, valiente. Por favor. O 4, podría ser, no sé cuántas a esta altura. José Luis Torres. Uno pierde la... Director, muy buenas noches, amables telespectadores. Yo tengo que decir y agradecer en voz alta al señor director, don José Manríquez Contreras, periodista, que me haya hecho el honor esta noche de invitarme al programa que se engalana con la presencia de esta simpatiquísima chiquilla ariqueña Daniela Soto Cuadra, abogada por Más Luces, con quien yo no había tenido la dicha de alternar porque yo sabía que ella venía y la miraba de lejos. Bueno, ahora puedo ver que es real y eso, director, me hace feliz, por lo cual definitivamente debo darle las gracias. Ortiz, que su regalón estaba ateado y como usted dice, vino como si se fuera una boda. Lo que usted no sabe es que Daniela siempre me preguntaba, ¿va a venir don José Luis? Y yo le decía, no, porque anda en Santiago. Ah, entonces voy yo. Bueno, sí, bueno. Sí, yo pero sé que, eso es porque si venía él no podía venir yo porque no alcanzaba la silla. yo sé, director, yo sé que eso es así. Y que, bueno, yo soy el reemplazante, el suplente, pero me conformo. Y hoy día, y esta noche es un agrado, poniéndonos serios, estar con Daniela, con Ricardo y con usted, señor director. Gracias, don José Luis Torres. Daniela, la economía está en los suelos. ¿Qué podemos hacer para solucionar y la seguridad el problema? también. Estamos con muchas cosas que están en los suelos, Pepe, muchas cosas que están mal en nuestro país, lamentablemente, en nuestra ciudad. En cuanto a la economía, hay muchas decisiones de gobierno que a mí me llaman la atención y que las encuentro contradictorias. Bueno, muchas veces han hecho detalle cuando uno habla del ministro de Hacienda, le pusieron ahora al ministro Marcel el ministro Banana. Eso es lo primero que me llamó la atención, porque cuando he conversado con la gente, me dicen, el ministro Banana. Porque dicen, no, necesitamos plata para salud, plata no. Plata para esto, plata no. Plata no, plata no, plata no, plata no. Entonces quedó como el ministro Banana. Esa es como la anécdota que se escucha en las calles y me llamó mucho la atención. Por eso la quise llamar, poner un poco en la mesa, porque él para todo eso dice plata no hay. Pero resulta que 6.700 millones para entregar a Venezuela, lo que me parece muy extraño. 6 dineros para seguir destinando a ampliar lo que es el gasto público. Si hay algo que tenemos claro es que el Estado no genera ningún recurso y lo único que genera son gastos. Y en épocas como las que estamos viviendo ahora, lo lógico es reducir ese gasto público y no estar aumentándolo como se está aumentando de forma desproporcionada, en cosas que realmente en la práctica no tienen el funcionamiento porque son improvisaciones y cuando las cosas se hacen improvisadas no resultan. Ya tuvimos el resultado de lo que fue el proyecto de Constitución, que en la forma en que se hizo no funcionaba. El gobierno sigue empeñado en una nueva Constitución, cosa que no es la prioridad de la ciudadanía. La ciudadanía necesita, tal como usted dice, vivir tranquila, sin delincuencia, necesita que el sueldo les alcance, necesitan comer, necesitan salud, necesitan educación. No necesitan una nueva Constitución. Y por último, si realmente lo que quieren es una nueva Constitución, bueno, que la hagan los parlamentarios, que por algo es el poder legislativo y por algo se les pagan millones y millones para que hagan su pega, que es legislar, y no la están haciendo. La verdad que la gente está muy inquieta. Va al supermercado y trae la mitad de lo que traía antes. Va al agro y los plátanos están por las nubes. Sí. ¿Y quién para eso? ¿Le han echado la culpa a los camioneros? No es culpa de los camioneros, esto es una crisis que viene desde antes y de hecho la gente estaba muy contenta en el agro con este paro de camioneros porque muchos camioneros decidieron regalar la mercadería, se estaban regalando los tomates, se estaba regalando la fruta, regalando en el sentido figurado, o sea, un cajón de tomates lo estaban entregando a 1.000 pesos.
Entonces la gente no estaba reclamando por el paro de No camioneros, al pagan ni el contrario. cajón. No pagaban el cajón. Entonces la gente no estaba reclamando por el paro de los camioneros. Y de hecho el paro de los camioneros lo único que hizo en este momento es traernos un alivio a todos los ciudadanos. Esta era una demanda no solamente respecto al gremio de los camiones, sino que también era una demanda en cuanto a todos los ciudadanos que ocupamos combustibles. Si ustedes se fijan, lo que ellos demandaban era una estabilización y de hecho una rebaja en el precio de los combustibles, no necesariamente del diésel. Ellos pedían una rebaja de todo tipo de combustibles y con este acuerdo se llegó incluso a la baja del gas licuado o la estabilización. Ahora, ¿cuál va a ser el paso del gobierno para cumplir esto? Lo más seguro es que cuando pasen estos 4 meses en que se tenga que estabilizar, van a ejercer su derecho dentro de lo que hicieron, que iban a subir cada 15 días los combustibles y no con un máximo de 15 pesos por litro. Y lo más probable es que apliquen ese máximo y los 15 días siempre subiendo 15, 15, 15, 15. Para ponerse al día con lo que no ha subido durante este tiempo. José Luis. Muy clarito, muy transparente lo que dice Daniela, pero hay algo más que yo quisiera agregar, que no solo la gente quiere comer, sino que hay gente que llega en turbas, como dice el diario, que ayer trataron de pasar por Chacayuta 100 venezolanos y el delegado presidencial dice que se controló, pero no dice cómo se controló. Si controlar fue poner a los paquitos ahí a que tomaran los datos para que pasaran, o decirles, señores, ustedes no tienen documentos, quédense al otro lado de la raya. Porque una cosa es decir, se controló, pero no dice el delegado presidencial cómo se controló y sería bueno que las cosas se aclararan. El senador Insulza insiste en que el asunto del paso ilegal por la frontera va a ser terrible este verano. Alguna razón debe tener y sería bueno que lo pudiéramos invitar al programa para que nos dijera cuáles son los fundamentos, las razones que él tiene para afirmar estas cosas que él está afirmando. Claro, la cosa se aspecta mal, director, se ve mal, está complicado. Se han recuperado, dicen las cifras oficiales, los empleos perdidos, pero se han recuperado en base a empleos precarios. O sea, la gente que está en la calle y que está vendiendo Super 8, técnicamente está empleada, y esos son empleos de verdad. Aparte que la seguridad, mire qué terrible el caso de los niños esos que están con un cuchillo en la Plaza de Armas de Santiago defendiendo un lugar para vender comida, jugos. No sé, es terrible, niños de 8, 10 años. Tiene razón don Ricardo Lagos cuando dice con su sabiduría, dice que a él le pregunta a la gente que él conoce afuera, ¿qué te pasó Chile? Mano blanda. Sonará feo, sonará a lo mejor demasiado autoritario, pero yo creo que el hecho de resguardar tanto, no resguardar tanto, yo diría interpretar de una forma errónea lo que son los derechos humanos ha hecho que Chile se ponga demasiado permisivo. Estamos en un país extremadamente permisivo, donde uno no puede imponer un poco de autoridad porque cualquier cosa se transforma en una vulneración. Cualquier cosa se transforma en un atentado hacia esa persona, y no estoy hablando necesariamente respecto del Estado, sino que pasa con los padres y sus hijos. Uno antes llegaba, el papá se portaba mal y era cosa que le mostrara la correa, no era necesario que le pegara, pero le mostraba la correa y hasta ahí nomás llegaba uno como cabros chicos. A mí nunca me pusieron una mano encima, pero era como la situación de autoridad. En cambio ahora uno le llama la atención al niño y le dice, oye, ¿sabes que te quedas sin play? ¿Y mis derechos? Y llamo a carabineros, y llamo a esto. Entonces se les enseña a todos y estamos muchos acostumbrados a exigir nuestros derechos, pero nos olvidamos que cada derecho tiene una obligación. Cada derecho tiene que tener una respuesta recíproca, y eso es lo que el ciudadano no tiene. Respecto a los empleos, como dice José Luis, efectivamente ha aumentado el empleo, se ha recuperado, pero es un empleo informal que no paga impuestos. Y las necesidades sociales el Estado las tiene que financiar a través de los impuestos, y eso no se está generando. Pero, perdona que voy a quedar un poco en lo que han señalado. Yo creo que acá hay un actor que está pasando colado, que es el actor que tiene que ver, diríamos, cómo la persona se comporta en la sociedad. Uno deja 1.000 pesos
Sí. al bolsillo. ¿Qué significa aquello? No hay respeto, diríamos. Nada. Que a alguien, la señora, oiga, a alguien se le cayó. No, al bolsillo, eso por un lado. Segundo, yo creo que lo que tú señalas, que a lo mejor se ordenó, venían muy achuplonados esta gente que quería ingresar, entonces por favor, fila, lo ordenó, ¿no? El concepto ordenó, pero lo ordenó. El tema es que las leyes que hoy día sustentan aquello era para épocas normales, cuando entraba uno, dos, no más. Pero cuando viene, como señalé, una manada de 50, 100, no hay forma, ni con los militares, amigos míos, ni con los militares, porque ellos no tienen ninguna facultad, ni prenderles bala, como algunos piensan, ni pegarles culatazos, ni aforrarles, hacerle absolutamente nada. La Ese ley militar les le cuesta impide. la pega. Exacto. Por lo tanto, están a ellos, diríamos, un poco para disuadir algún conato de mayor envergadura. Carabineros, exactamente igual. La persona que entra con la señora, con dos cabros chicos, la abuelita y a lo mejor un abuelito, pisa la frontera e inmediatamente las leyes nuestras, defendidas por los abogados, de los Sí. cuales tú eres parte, diríamos, Sí. y están obligados además, Estamos ¿ya? obligados, Y hay sí. instituciones para las cuales, ¿no es cierto?, defienden el mal llamado esto de defensa de los derechos humanos. Así que el tema no está en el gobierno, si quienes hacen las leyes que impidan aquello. Vale decir una ley que diga la persona que intente ingresar sin pasaporte, sin carnet de identidad, sin identificación, lamentablemente tiene que devolverse. Y si es que tenemos que pagar para aquello, se paga. Al tenerse esa información, todos los inmigrantes al otro día van a, no, Chile, oye, tú pisas, no tienes esto, te vas para afuera. Sin embargo, como dicen, oye, está la papa, pues tú pones un pie al tiro, carabinero, inserta en el sistema de tener luz, agua, solución sanitaria, todo gratis. Y puedes optar incluso a casa, porque el Estado te va a proteger. Esas son las leyes que hoy día están. Por lo tanto, que vaya el gobernador a lloriquear allá, mire lo que está pasando en él, ellos lo saben. Yo trabajé en el Ministerio del Interior, todos los días le llega al subsecretario un facsímil donde le dice cómo está la situación. Así que vaya el diputado a contarle lo que pasa en Arica y sale. Solamente una cuestión social, a tomar su cafecito. Y la foto estuve con el ministro, la verdad es que el ministro ya sabe absolutamente todo. Y a veces se sienten amarrados por estas leyes. Por lo tanto, ¿quién tiene que normar cualquier cosa? Son los legisladores. Te digo aún más. Ayer creo que había un cabro de 14 años que valió a otro 7 balazos. ¿Qué pasa? No tiene que irse al SENAC, ¿cómo se llama? Al antiguo Sename, la protección. A la del antigua SENAC. En los cuales en el último tiempo 1.300 cabros fueron violados, muertos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos, po. No tenemos otra cosa. Entonces, aquellos que son dirigentes, por favor, lean libros, lean información para legislar mejor e evitar aquello. Porque cuando el carabinero se enfrenta a un delincuente, la ley dice que tiene que ser proporcional. Entonces, si viene con un palo, tengo que buscar un palo en alguna parte. Depende, además, amigos míos, de acuerdo al abogado defensor, si es un palo de 2x2, O no. si es un palo de 4x3 o de una chueca. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Pone un melón y le pegáis el chuecazo. ¿Qué le pasa con el melón? Vaya a ser porquería. Pero desde el punto de vista de la ley, el carabinero no puede sacar su arma, no es que es proporcional. Claro. Entonces el carabinero tiene que buscar una chueca para agarrarse a chuecazo con el hombre, siendo que es un arma mortal en un momento determinado. Eso es lo que tenemos en las leyes que nos rigen, y por lo tanto carabinero, cuando ve eso, me da vuelta mal porque está mi pega, mi señora, mis hijos, y me hago el loco. Vote por un lado. No. Yo creo que acá es la masa de dirigentes que está buscando su acomodo. Estoy hablando de A a la Z. Del Partido Comunista, ¿no es cierto? Que el señor Tellier, que a lo mejor los comunistas me van a pegar, todavía sigue recibiendo como exonerado
a pesar de recibir los 7 millones de pesos o más, los 12 millones de pesos para gasto y además esta pensioncita como exonerado, que moralmente no debía tenerla. Para El nada. que habla es exonerado. Yo no recibo un peso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo abracé o quise estar al lado del presidente Allende, dije, por convicción. Y por lo tanto, cuando fui exonerado, dije, no, oye, pero te vamos a pagar y vas a tener... No, pues yo estaba por convicción. No estaba para que me pagaran. Muchos lo hicieron igual que yo. Pero la gran mayoría, dije, no, vamos, y obtenemos esto y todo lo demás. Pero eran exonerados reales, porque también tenemos un montón de exonerados y eso está comprobado que jamás lo fueron, como tenemos muchas víctimas que jamás lo fueron. Así que ante eso Pero estamos... está dentro de la idiosincrasia. Entonces, Daniela, en el mundo, para volver al mundo que tú estás y que te enfrentas, este tribunal, ¿no? Tribunal. Este tribunal, ¿cómo defiende al pobre digamos, contribuyente frente al monstruo y las leyes, digamos, que nos legislan? A ver, tenemos que partir de la base, volviendo primero al tema de qué pasa con nuestra ley de migración y eso que planteaba Ricardo respecto a que nuestra ley migratoria es insuficiente y todo. Lo que ha perjudicado nuestra ley migratoria, más allá de nuestra propia ley, es el Tratado Internacional de San José de Costa Rica. Y esta mala interpretación de la aplicación de los derechos humanos. Porque bajo esta base se refugian en que existe el derecho humano a migrar. Y efectivamente existe. Yo como ser humano tengo el derecho humano a circular por donde quiera. Pero esto significa que tengo que hacerlo bajo las reglas que a mí me establecen. O sea, si yo voy a entrar a una casa, tengo que esperar que me abran la puerta de la casa y entrar. Y no porque tengo la libertad de ingresar, puedo hacerlo por la ventana. Esa es la primera mala interpretación que se ha hecho en materia migratoria aquí en Chile y que lamentablemente nuestras cortes han aplicado. Y me da mucha pena darme cuenta de esa situación y formar parte en cierta medida de este sistema judicial. ¿Por qué? Porque hay muchos decretos de expulsión de estos migrantes que no cumplieron con las reglas y se van a estos institutos de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta un recurso de amparo y la Corte dice, oye, en realidad es un derecho humano migrar, entonces se deja sin efecto el decreto de expulsión. Primera gran problema. Segundo, el desconocimiento de la ciudadanía. Y aquí entramos a lo que decía Ricardo respecto al tribunal donde trabajo yo. Yo trabajo en el Tribunal Tributario y Aduanero, que es un tribunal que fue creado cuando Chile quiso ingresar a la OCDE, porque la OCDE establecía dentro de los requisitos que los temas de impuestos, ya sean internos o externos a través del Servicio de Impuestos Internos, externos a través del Servicio Nacional de Aduanas, tenían que ser solucionados por un ente que fuera independiente al Estado. Porque nosotros nos damos cuenta que los servicios, sea el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Aduanas, cursan multas a la gente, ya sea que porque no emitió boleta, o porque quieren subir los avalúos de bienes raíces, o porque pasaron mercadería de Tacna para acá y no pagaron los derechos, y ellos decían, ponían el monto y más encima aplicaban la sanción. Y si la persona quería apelar a esta sanción, tenía que hacerlo ante el mismo servicio. En el año 2009 se crearon estos tribunales tributarios y aduaneros, empezaron a regir aquí en Arica a partir del año 2010, en Arica y Punta Arenas, y la función nuestra es justamente solucionar aquellos conflictos que se producen entre los contribuyentes y los servicios. ¿Por qué no son mayoritariamente conocidos o no se le ha dado mucha propaganda? Porque efectivamente al Estado no le conviene. Porque cuando el Tribunal Tributario y Aduanero, el TTA, falla a favor de un contribuyente, lo que hace es que el fisco reciba menos recursos, menos impuestos. Pero eso también permite que el Estado se ponga las pilas y haga las cosas como se tienen que hacer. Muchas cosas, muchos cobros de liquidaciones, de giros y esas cosas quedan sin efecto porque los procedimientos se hicieron mal o porque no se consideraron muchas cosas. Entonces también hay que conocerlo. Y este conocimiento no solamente se da con lo que es nuestro TTA, que usted puede concurrir incluso sin patrocinio de abogado, para que la gente lo sepa. Está ubicado en 7 de junio 280, primer piso. Así que si usted tiene un problema con el Servicio de Impuestos Internos o Aduanas, puede ir a consultar allá y más o menos los guiamos en lo que pueden hacer. ¿Ah? Sí, es que le llamó la atención no. el tema. Nunca se sabe. Él se sube al tiro al carro. Bueno, hay que tener claro una cosa. En esta vida hay dos cosas que son siempre seguras: la muerte y los impuestos. Sí. Uno nunca se libra de nada más. ¿Sí? De la muerte y los impuestos siempre van a estar ahí acechándolo. Eso está más que claro. Así que se puede dar la pelea siempre. Pero esta ignorancia también permite que se den estas situaciones de migración, de delincuencia. Aquí, con la reforma procesal penal impulsada por el gobierno de Bachelet I,
nos damos cuenta que se estableció un sistema judicial terriblemente permisivo, o garantista, más que permisivo, garantista, donde tenemos una entidad, que es el Ministerio Público, que está encargado de perseguir estos delitos, pero en defensa de la sociedad en general. Y por otra parte tenemos a la Defensoría Penal Pública, que lo que hace es defender los derechos de ese delincuente puntual, donde ese delincuente recibe asesoría gratuita por de parte ese de un abogado. contribuyente, porque delincuente todavía no lo es, porque no se ha aprobado Bueno, contribuyente. ya, o sea, más allá del contribuyente le vamos a decir imputado. Ya este imputado ahí que está... Hay defensa para los delincuentes, ¿y quién defiende a las víctimas? Nadie. Ese es el gran problema y nuestra gran falencia. Sistema Porque esa procesal defensa- penal. Sistema procesal penal. Netamente un sistema completamente garantista, donde se preocupó de los derechos de los imputados y no el derecho de la víctima. Si uno como víctima quiere perseguir esta responsabilidad, que no se archive, tengo que contratar a un abogado para que presente una querella. Porque más encima, nuestro sistema público, y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque en la época que yo estudiaba Derecho Administrativo, existía lo que era la carrera funcionaria. Entonces entraba una persona al servicio público, entraba a cierto grado, y a medida que los más antiguos se iban jubilando, iban ascendiendo. Una vez que ascendían y se despejaban las plantas, que ellos estaban vacantes, recién se llamaba un concurso interno primero para los funcionarios que estaban a contrata y después público para persona que viniera de afuera. Entonces se iba haciendo una carrera funcionaria y que se iban evaluando, y ahí estaba la importancia de las calificaciones. Pero con el tiempo y con el regreso a la democracia, empezó a haber toda una reforma en el sistema administrativo que empezó a encasillar los cargos. Desde mi punto de vista, el primer gran error, encasillamiento. Porque ahora si yo quiero ascender, por ejemplo, en el mismo tribunal donde yo estoy, si bien existe una línea jerárquica, si el juez se jubila, van a llamar a concurso y cualquiera puede postular. Y yo puedo llevar 20 años de experiencia ahí, y si al gobierno que está de turno no le caigo bien, no me va a nombrar. Claro. Aunque tenga el currículum, aunque sea mujer, porque bueno, me carga, aprovecho de decir, me carga eso de que porque soy mujer tengo que tener un cupo, en mi caso personal me molesta. Como cuando me dicen, es que tú eres abogada, no, cuando yo me titulé yo era abogado y sigo siendo abogado. Y aquí los chiquillos del canal saben que me gusta que me digan abogada. A mí eso de la discriminación positiva no existe, discriminación es mala y es mala siempre. Lo mismo que la envidia, y te tengo una envidia sana. No, la envidia es mala, nunca va a ser sana. Pero bueno, así dice? muchas cosas. Qué brillante, ¿qué voy a decir? No, que no paro de hablar. No, ¿qué quieres que te diga? No, brillante, didáctico, entretenido, porque hay gente como un comentarista que usted tiene los lunes, creo, en el noticiero, que habla cosas que son reales y muchas veces dice la verdad, pero es tan feo que uno lo ve y cambia la vida. Entonces, No, pero igual. Bueno. pero que lo digan con simpatía, explicado a prueba de tontos. Entonces, ¿qué voy a interrumpir, director? Brillante. Pídame que interrumpa cuando llegan sus amigos, los políticos, el guatoncito que lloraba. Ahí lo voy a interrumpir. ¿Y cómo no interrumpe a Ortiz? Porque por una vez Ortiz se ha iluminado y escucho o presiento, veo, siento, de que Ortiz está hablando de corrido sin repetir ni equivocarse. Entonces, ¿qué quiere que lo Estoy interrumpa? tomando pastillas. Esa que usted toma, pero doble. Le van a hacer mala, porque a la altura, a su altura del partido, ni cuádruple le funciona, ¿no? Usted Daniela, sabe. una consulta. Si un negocio no otorga boleta, me da un recibo, estoy hablando de un negocio grande, no el chiquitito, ¿no? Negocio O grande. sea, usted aprovecha de hacer consultas gratis. No, porque es que tiene que ver con una cosa bastante que tiene que ver con la evasión tributaria. La evasión tributaria tiene varios aspectos. Uno, que nosotros vemos todos los ambulantes. Dicen, bueno, ¿y esta mercadería dónde la compró? Y en la negociación del ambulante con el mayorista obviamente que no le va a entregar una boleta a alguien que va a ser identificado a través del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, no hay boleta. Si uno va a hacer la sumatoria de todos los ambulantes y valoriza todo aquello, una cantidad enorme de evasión tributaria. Evasión. Y todo el mundo, mira nomás, incluyendo los propios
funcionarios de servicios de impuestos que van a comprar, porque está la ganga. En el negocio formal vale 10.000 y acá me lo están entregando a 5.000, es de loco. ¿Quién visualiza aquella, yo diríamos, falta de rigurosidad de parte de los servicios que tienen que hacer? La venta de esto de churrascos y cosas por el estilo, el servicio de salud, que tiene por función proteger la salud, digamos, de la comunidad, ve allí que los tipos no compran ninguna, pero siguen. Y siguen, y ahora ya son más sofisticados, tienen kioscos, ¿no es cierto?, donde no hay agua potable, no hay agua, sino agua estancada, corriente, en un balde lavan, sacan en un rato más. Usted vaya un poquito más tarde a ver que el balde está aceitoso, diríamos. ¿Eh? Claro. ¿Quién regula, como un gerente me decía, quién controla el control? ¿Quién controla el control? Bueno, Conteste después de este pequeño alto que vamos a hacer Bueno. de inmediato. Ricardo se tomó toda la media hora para él. Ahora sí, contéstele al señor. Ahora sí contestamos. A ver, los encargados de fiscalizar todo eso, obviamente el Servicio de Impuestos Internos y también nosotros como contribuyentes tenemos la obligación legal de exigir la boleta, cosa que muchos de nosotros no hacemos. Ahora, ¿dónde está el problema? Primero, falta de fiscalizadores. Ya es demasiada gente para tan pocos fiscalizadores. Segundo, el nivel de violencia. Porque cuando alguien se acerca a fiscalizar, salen los otros a defender, ay, que pobrecito solamente se está ganando la vida. Entonces, se arriesgan. Porque una cosa es lo que dice la norma, lo que dice la ley, y otra cosa es la práctica. Lamentablemente, nuestra práctica lo que ha hecho es que nos transformemos en un país, e insisto, completamente permisivo, donde la ley da lo mismo. ¿Gracias a qué? Gracias al Tratado de San José de Costa Rica, que es algo que yo me cuesta un poco entender que siga vigente y Chile no se haya retirado. Ahora, obviamente, siempre lo que es derecho humano vende y genera votos. Esto no quiere decir que estoy a favor de que se violen los derechos humanos, porque no es eso. Pero a mí me enseñaron en la escuela de Derecho que mi derecho empieza conmigo, pero termina donde empieza el derecho del otro. Si yo vulnero el derecho del otro, obviamente mi derecho se extingue y puedo recibir menos garantías respecto a eso. Aquí no se está haciendo eso. Aquí lamentablemente estamos simplemente pasando a llevar el derecho de la gente honesta, trabajadora, la que paga los impuestos y la que permite que los que no tienen recursos puedan tener la salud, educación y todo eso gratuito, que creen que es gratuito. Lo gratis no existe. Yo creo que eso es lo primero que tiene que entender la ciudadanía. En nuestra vida no hay nada gratis, todo tiene un costo. Que salga de su bolsillo es una cosa, pero que salga de otros no quiere decir que sea gratis. Es como cuando a usted le dan una promoción en el supermercado. Uy, no, si esto es gratis, oye, de doy y paga uno. Mentira, no es así. Siempre sobreponen el sueldo porque hay una ganancia. Y los recursos estatales, como decía, el Estado solamente genera gastos, no genera recursos, no tiene ingresos, no produce. ¿Cómo produce? A través de los impuestos, cobrándolos a los que trabajan. Cuando usted le cobran el 19% del IVA, que a todo esto ya el gobierno anunció un alza, el IVA, la quieren subir del 19%, creo que al 22%, están estudiándolo. Ya con eso estamos dentro de un caos que no va a dar abasto. Esta falta de fiscalización efectivamente produce que se genere más comercio ambulante y cuando se aplican las sanciones, cuando se persiguen las responsabilidades, vienen estos grupitos de derechos humanos para decir, oiga, recurso de protección, porque él no tenía alternativa, se demoraron en otorgarle el permiso, no le quisieron hacer iniciación de actividad y están violentando su derecho humano a trabajar. Están violentando su derecho humano a ejercer alguna actividad económica. Entonces, nos hemos centrado mucho en los derechos, insisto. Mucho hincapié en los derechos, pero nada de obligaciones. Y uno como ciudadano tiene que entender que si está actuando, por ejemplo, Carabineros, no es porque está en contra de ese comerciante. Está actuando porque lo que está haciendo ese comerciante es una actividad ilegal, está fuera de la norma. Y cuando uno se sale de la norma, se produce el caos. Y cuando se produce el caos, caemos en los debacles que estamos cayendo ahora. ¿Contestado? Es mi visión. Algo. No, lo que veo, por ejemplo, también en la población X, una casa de 3 pisos o 4 pisos, cuyo costo debería ser entre 400 millones de pesos. Y abajo un negocito apenas. Yo, Servicio de Impuestos Internos, tengo que tener una denuncia para iniciar algo. No basta solamente la visión, oye, ¿qué pasa con eso?
metámonos al sistema que hoy día debe estar la casa, cuánto cuesta, está informada, no está informada. Esos son impuestos que se evadieron. Claro. ¿Y qué pasa si yo cito a la dueña, venga para acá, y le digo, oiga, cuénteme, ¿esta casa de dónde salió? No, porque no tengo. Bueno, le vamos a girar por tanta plata. Eso me da la impresión que se hace, pero muy poco. Se hace muy poco y no se requiere necesariamente la denuncia. Se basta la fiscalización. El Estado en ese sentido actúa de oficio. Pero Y entonces, lo puede ¿cómo hacer, los y lo puede bandidos hacer a tienen- través de dos procedimientos. Tenemos el procedimiento de avalúo de bienes raíces, que es la obligación legal que tiene el servicio de tasar cada 4 años las viviendas, ya que no generalmente lo hace con presencia en terreno, sino que muchas veces, por lo menos en época de pandemia, se filtró por ahí, y ahí se filtró, digo porque no hay nada oficial, nada de eso, pero que lo hacían a través de Google Earth. Bueno, Ya pero en está ahí. internet, pero está ahí. Y otra forma es concurriendo y haciendo la denuncia y las modificaciones, además de la coordinación que tiene que existir, obviamente, respecto de la Dirección de Obras Municipales, que tiene la obligación de informar también al Servicio de Impuestos Internos cualquier modificación, ampliación o arreglo que se haga a la casa. Ahora, fiscalización también por parte de la DOM a estas construcciones irregulares que existen, porque hay muchas personas que amplían y no hacen los planos ni nada, y por lo mismo durante una época estuvo vigente lo que era la ley del mono, que con tal de regularizar y poder obtener los recursos, permitían que uno hiciera cualquier croquis y regularizara directamente sin la necesidad de contratar un arquitecto. Hasta 100 y tantos metros Hasta cuadrados. cierto ¿no? punto, claro, sin la necesidad de un arquitecto. Que yo creo que son medidas que podrían volver a imponerse con tal de regularizar y poder empezar a obtener recursos de alguna otra vía, porque lamentablemente los fundamentos que se están ocupando actualmente para elevar el costo de las viviendas y así elevar el costo de las contribuciones no son los más idóneos ni los más necesarios. Sin contar que desde un punto de vista netamente personal, lo insisto, creo que las contribuciones es un impuesto que es un impuesto expropiatorio, vulnerando algunos de los principios básicos de lo que es el derecho tributario, además de ser un impuesto que no se justifica en base a su origen, porque fue creado para levantar a Chile después de un gran terremoto que hubo, por eso se impusieron las famosas contribuciones, el impuesto territorial, y porque uno paga un impuesto sobre impuesto. Primero, cuando uno compra una casa, cuando uno compra una vivienda, ya está pagando el impuesto de esa compraventa, el impuesto de esa transferencia, paga el impuesto de ese terreno, paga también a través de los recursos por los cuales uno compró la casa, porque uno compra la casa con su sueldo, y de ese sueldo uno también le descuentan el impuesto a la renta. Entonces al final uno paga impuesto, 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 impuesto. Yo creo que las contribuciones es algo que no necesariamente podría mantenerse, sino que cambiarlo por otro tipo de impuesto que sea realmente rentable y que no sea expropiatorio, porque también los rangos o las razones por las cuales se sube este impuesto es o porque la ciudad creció, o porque está cerca de un mall, o porque pavimentaron la calle. Y esas razones que a veces una persona, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, yo siempre me acuerdo, mi abuelo compró una casa en Las Condes, años 20, donde era pura chacra. Y resulta que al final de esos días esa casa valía millones, no la casa, el terreno, pero resulta que en contribuciones era 5 o 6 veces más de lo que él sacaba de jubilación. Y así le pasa a mucha gente. Y le pasa a mucha gente aquí en Arica, que sus casas triplicaron el valor de su avalúo fiscal por el hecho de haberse construido el mall, por ejemplo. ¿Qué culpa tiene esa persona de cuando él vivía ahí no tenía eso? Está mal pelado el chancho. Está mal pelado el chancho. Está mal la forma de calcular algunas cosas y de aplicar. Ahora sí vamos a hablar. Le cedo la palabra a la Daniela. Estoy muy José entretenido. Luis. Lo que pasa es que Los estoy mareando ya. está emocionado porque no pudo ir al encuentro de la inauguración del monumento a don Patricio Elwin. Y él, como del tiempo de la patria joven, debió haber estado ahí demostrando su adhesión. Por Pero eso que está... Si él viaja todo el tiempo a Santiago, pudo haber ido. La próxima semana en que no voy a estar acá y va a estar reemplazándome muy bien Daniela, ¿m? Y poniendo la cara bonita, después de tanto feo, Ortillo y el director, por supuesto. Una cara bonita siempre es bienvenida y acogedora, ¿no? La próxima semana le rendiré homenaje a don Patricio Elwin, a quien yo tuve el honor de conocer cuando yo era muy joven, y siempre lo digo, lo he dicho aquí un par de veces, lo conocí en su casa en Ñuñoa, en Diego Almagro, su casa, su biblioteca, la señora Leonor, por supuesto, matrimonio de clase media, abogado, tipo decente. Después fue político, no se fue al barrio alto,
siguió viviendo en el mismo sitio, llegó la dictadura. Estuve en su casa un par de veces durante la dictadura, era la misma casa que había conocido en el tiempo anterior. Fue presidente de la República y siguió viviendo ahí mismo. No se cambió ni de casa, ni de auto, ni nada. Y siempre tuvo sus convicciones absolutamente claras. No voy a hablar mal de Gabriel Valdés, pero entre Gabriel Valdés y Patricio Aylwin, el país hizo una buena elección con don Patricio Aylwin, tipo serio, decente, clase mediero. Ese es el chileno que se extraña, el chileno de las vacaciones en la casa de los amigos en el litoral central, no en Miami ni en Cancún. Ese es el chileno que dijo una vez, mientras vivía no pisaré un mall, porque no lo necesitaba. Y él era conforme con lo que vivía, de haber estado muy desilusionado viendo cómo se caía en pedazos la iglesia católica en la cual él creía. Pero él fue un buen hombre, un ejemplo de político. No era como el guatoncito que venía a llorar acá al lado sur. No. No, él era un tipo convencido, convincente, simple. ¿Qué podríamos decir? Buen presidente de la República, buen presidente como Ricardo Lagos. Esos chilenos los cuales les preguntan ahora, ¿qué te pasó Chile? Todo en la medida de lo posible. Bueno, claro, era en la medida de lo posible porque, claro, hay un montón de comunistas que estaban asustados y le pedían a Patricio Aylwin que saliera él a agarrarse a balazos con Pinochet, que estaba atrincherado en la comandancia del ejército. Estaba atrincherado y querían que Aylwin saliera porque los comunistas habían votado por él, vaya y desarme los milicos. Pero todavía a los comunistas les falta, creo yo. Por algo son comunistas. La revolución bolchevique. Por algo Todavía son están, comunistas. no se han podido desconectar de la revolución con el bolchevique. switch antiguo, Claro. ¿no? Y además que don Patricio Aylwin tuvo una disyuntiva. El país iba, nos guste o no nos guste, iba en un camino e iba ordenado. Y el camino ordenado fue el camino de los 30 años que hicieron crecer a este país. Él podría haberlo echado todo abajo si hubiera creído, como se han creído algunos partidarios del actual presidente, jóvenes impetuosos, que hay que rehacerlo todo, tenemos superioridad moral, y como tenemos superioridad moral, nueva constitución, todo vale, refundemos el país. Aylwin era un chileno que dijo el país hay que ordenarlo y vamos a ordenarlo por acá en democracia. Es un tremendo mérito, don Patricio. No cedió al populismo, pudo haber cedido al populismo. No lo hizo. Además hay que agregar, diríamos, la calidad de la gente que lo rodeó también. Que ayer se veía ya con el pelo más blanco, diríamos. Era gente de muy buena calidad, digamos. Calidad moral, por un lado, que hoy día es muy importante, porque hoy día hay algunos, ¿cómo se llama?, senadores que estuvieron con el rayado, ¿cómo se llama?, de la olla, diríamos, el raspado de la olla. Y ahí está, feliz y contento. Ninguno de esos estaba sentado. Todavía queda manjar en el tarro, dice. ¿Tú si fueras senador no estarías feliz y contento? Feliz y contento. ¿Senador con S o con ¿De C? qué? Si fueras senador, ¿Sí? te repito la pregunta, ¿no estarías contento y feliz? Estaría muy desilusionado, digamos. ¿Y devolverías la plata? Primero tengo que comer. Por lo tanto, algo... Y tú comes rico, así que... No. Como bien. Pero hay cosas, por ejemplo, que yo estaría en contra de eso, que también debían pagarle por el pinchazo de la rueda de los 6 vehículos que tengo derecho. O sea, bueno, ¿en qué gasto los 6, 7 millones de pesos? Hay sinvergüenzura, hay esa cosa de que están repartiendo los vales de encina de ellos a los amigos. Eso no resiste ninguna moralidad. Que un senador le entregue a un diputado, le entregue la tarjeta para que pague la señora o el hijo,
pague benzina. O sea, es no tengo... Sinvergüenzura, Además, no tema el idioma. además de ser sinvergüenza, no tiene cabida en la moralidad que uno debería tener. Oye, no, pues si mi señora dice, no, tome, plata. Pero eso es cuando Pero no tiene me moral, estamos Por hablando eso, político. entonces, pero es que el político de una u otra manera no es una moral. No, perdón, no moral, que no hay moral. No es un inmoral. O sea, yo cuando elijo a un diputado, a un senador, no estoy en el consciente votando por un tipo inmoral. Estoy votando por una persona que haga bien las leyes. Lamentablemente el poder los volvió locos. Y hacen esa tontera de entregarle vale benzina rasca a la señora o al hijo. ¿Se acuerda cuando los parlamentarios arrendaban las viviendas de la familia? Eso Para ponerlo como se ¿En pasado? ¿Habrán pasado? Yo creo que todavía se mantiene. O un diputado que fue senador que tenía contratada como secretaria a su señora. Pero mira, es más complicado. Acá hubo el famoso 889, ¿ah? Que es una bonificación a la mano de obra. Contratación de mano. Hubo un tiempo que no estaba normado y todas las mamás de muchas personas que tenían negocios eran contratadas como nanas. Sí, como nanas. Entonces la mamá era la nana, desde el punto de vista documentario, del papel, para obtener 30.000 pesos. ¿Valía la pena moral de contratar a mi mamá para cogerse, diríamos, a este mendrugo, diríamos? Se pisaban la huasca porque junto con pericotearse las 30 lucas tenían que pagarle las imposiciones, la FP y la salud, que si no fuera por eso no las habrían pagado jamás. Claro, pero ¿quién le paga a la mamá? Claro, pero te das cuenta, el sistema no se ponía a pensar eso. Oye, o sea, en definitiva la mamá era para un buen negocio, la mamá un poco para allá. No, o sea, la moralidad no me entra. Por eso que tu consulta estaría muy a contrapelo. Porque yo no aceptaría eso. No puedo aceptarla. Todas mis hijas, son 5, no trabajan en el Estado. Ni una. Voto por Ortiz. No. Hay que tener cierta moralidad. O sea, no porque yo contigo estuve trabajando, no porque yo trabajara en el Ministerio del Interior, tuviera amigos, oye, podía entregar a mi hijo, porque le estoy entregando a mi hijo, le estoy coartando su libertad y su conocimiento, que puede ser mucho más vasto que ser colocado en una pega y que llegó apitutado y que es un estigma que lo tiene bastante tiempo. Y ahí volvemos a lo que conversábamos en el primer bloque cuando yo les decía que se perdió lo que era la carrera funcionaria. Porque ¿qué pasó? Con esto de que se encasillaron, no se permitieron los ascensos, entonces jubilaba algún funcionario y en vez de contratar a alguien o hacer que corriera la lista, ya, tú votaste por mí, entonces a ti te pongo a ti, si tú votas por mí te pongo acá, y tú eres sobrino, entonces tú contratas a este y yo contrato al de acá, porque las triangulaciones que existen entre ellos, y me refiero a izquierda y derecha, porque siempre lo he hablado así, de políticos, es que entre las municipalidades, por ejemplo, en el sector centro, pongamos región metropolitana, teníamos, qué sé yo, Quilicura, Pudahuel, Macul. Entonces el alcalde de Quilicura contrataba al hijo del de Pudahuel contrataba al de Macul el de Quilicura, y así empezaban a cambiarse, y el sobrino y el hijo, y hacían los enroques que se hacen hasta el día de hoy. Entonces, claro, no es una relación directa, pero tienen apitutadas a la gente. Y con la pérdida de esta carrera funcionaria, lo que se logró es eso. Hay cargos de planta que están vacantes para ser llamados a concurso y no se llaman porque están ocupados por personas que están cumpliendo con este favor que le hicieron, que le están haciendo por cumplir esto. Y eso también nos habla que el chileno tenemos esa cosa de festejar la chispeza del chileno, y eso lo toman como la chispeza del chileno. O sea, ¿cómo puedo vulnerar la ley? ¿Cómo puedo hacer el truco? Porque soy vivo. Y lamentablemente nos llegó una figura tributaria con esta reforma tributaria que está estableciendo el gobierno, que está en discusión actualmente, que es la figura de la elusión. ¿Y por qué hoy que nos lleva un problema? Porque resulta que uno como empresario, que al final es el que mueve la economía y es el que genera empleos y es el que genera que empiece a producirse mano de obra y ese tipo de cosas, lo coartan en su habilidad para generar negocios, porque penalizamos la elusión
al igual que la evasión. ¿Qué Y es la son cosas elusión para- completamente distintas. La evasión es no cumplir con la ley, no pagar los impuestos que por ley corresponden, simplemente ha sido no pagarlo. O sea, hoy yo tengo que pagar IVA, no lo pago. Yo trabajo, pero no quiero pagar el impuesto a la renta, así que no doy boleta, no hago ninguna de esas cosas. En cambio, la elusión es, dentro de las posibilidades que me da la ley, pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Porque obviamente como empresario o como emprendedor lo que quiero es generar riqueza. Riqueza para mí, si entendamos que cualquier emprendedor, porque claro, uno dice empresario y es una demonización del término. El empresario es un explotador, es una aquí, es una allá. Y por otro lado tenemos el emprendedor no, que se saca la mugre y todo eso. Es verdad, pero ambos tienen la obligación de pagar impuestos, porque en base a eso el Estado va a solventar estas necesidades y estas demandas que la gente quiere. Entonces, cuando tenemos una reforma, que es la que están estableciendo y que se está discutiendo, donde demoniza tanto la evasión como la elusión en un mismo parámetro, puede generar dos cosas, que efectivamente se paguen los impuestos que se tienen que pagar, pero también puede generar un escape de la economía aquí y las inversiones extranjeras que pudieran hacerse en Chile ya no se van a hacer acá y se van a hacer en otros países. Y es lo que se está viendo. Entonces ¿Le no es quedó llegar y claro? tomar decisiones en ese sentido. Por supuesto, si a mí no me dicen Humbertito, el que le dicen Humbertito es el presidente de la Cámara de Diputados. Que no entiende que... Lo que ha sido otra gran movida, si hablamos de nepotismo y amigos, porque dentro de ese punto Pero- de vista todos sabemos que el presidente de la Cámara de Diputados tiene parientes en lo que es Contraloría Pero de es la el- República es el juego. y permite mover todo este aparetaje y salirse un poco. Yo todavía me pregunto, por ejemplo, salieron titulares con bombos y platillos de muchos sectores de notable abandono de deberes a ciertas autoridades y que se hicieron las acusaciones y no hay resultado, no se ve nada, ¿dónde está? Y vemos que cada vez estamos más al fondo, más al fondo, más al fondo a nivel nacional. No siendo muy cercano a Hablado, pero yo comprendo, diríamos, que habría cambiado si hubieran nombrado al señor Pulgar, o a un Roja, o a un Machuca como presidente. Yo creo que si lo que se quería era llegar a acuerdos, habría que haber reelegido al señor que estaba. Al Estaba diputado bastante bien, que diríamos. lo manejaba bien. Claro. El problema es que no tenía los apoyos, los acuerdos y los arreglines y todo lo demás. No tenía Sí. los apoyos porque dentro de la tómbola que ellos tienen y Sí, manejan sí. le tocaba a este. Sí, O sea, sí. porque le tocaba a este, en vez de preocuparse, oye, ¿con quién trabajamos mejor? ¿Con quién logramos mejores acuerdos para poder sacar adelante las leyes que la gente necesita? Pero yo estoy preocupado por el quinto retiro. Sexto. Sexto. que- el sexto sexto retiro. El quinto fracaso. no, Está- no tuvo El quinto quórum fracasó. y, Bueno. y quedó a un año más, que se vence en abril. Correcto. Claro. Pero que los retiros tuvo un impacto, diríamos, económico enorme que estamos pagando hoy día. Sí. Sin embargo, pese a eso, la diputada, ¿cómo se llama esta señora? Cariola. ¿Ah? Cariola o Pamela no, Giles. no, Pamela Porque ayer Giles. se agarraron de la mecha Sí, los dos. Pamela Giles. Voluptuosa. Está Voluptuosa. voluptuosa. Ex-voluptuosa, por favor. Sigamos. Quiere que a toda costa que la gente lo pide y por lo tanto hay que sacar ese dinero y que se devuelve, ¿no es cierto?, en que le van a aumentar el ¿Cómo costo le del hace pasto, falta a la lo gente demás. ese dinero que está guardado? Pero hoy día en lo la está AFP? pagando. Sacó la plata por este lado y lo está pagando en que antes costaba 1.000 pesos el kilo de pan y ya está a 2.000 pesos. Por lo tanto, si uno lo pone en la balanza, todo lo que sacó de acá lo está Lo devolviendo está por pagando. este lado. Aparte de que hicieron el negocio los vendedores de autos. Ah, Se ah, acabaron todos los autos. 85.000 autos ahí acá en Arica. O Con sea, los retiros se acabaron los autos. Y es mentira, director, que la gente se está muriendo de hambre en las calles. ¿No? Falso. Yo no sé de alguien que se muera de hambre en las calles. Eso no es verdad. ¿Pero quién lo ha dicho? Usted está diciendo que la gente no tiene que comer. No es verdad eso. No, Yo que la gente. no escuchó Ay. mal. Estaba en otra usted. Lo que pasa es que estaba mirando a la Daniela y usted me culpa. Y usted me culpa. Pero Yo dígame, lo que dije que ¿pero usted me culpa por eso? no, al contrario, Condéneme. lo felicito. Sancióneme. Usted mira más de lo que tiene que mirar. Yo no he dicho que se está muriendo de hambre, dije que los precios, No alcanza. el costo de la vida habían subido una enormidad. Claro, lo que pasa es que Que quita- es bien distinto a lo que usted me quiere cargar. No, jamás lo voy a querer cargar, director.
Todo lo contrario, lo quiero felicitar por la invitada que tiene hoy día, por director. Lo que pasa es que esta situación se genera, Ricardo, por lo que yo veo, cuando la gente se deja llevar por este discurso populista de estos políticos que nos gobiernan, o sea, políticos en general, insisto, derecha, izquierda, centro, lo que sea. Si hay algo que he aprendido durante estos años de ejercicio de la profesión es que mientras el político se esté llenando los bolsillos, va a ser feliz y da lo mismo lo que pase con la gente. Son muy pocos los que son realmente políticos por vocación, que se dedican al servicio público, quedan muy pocos estadistas. Ya se hizo este homenaje a don Patricio Aylwin, uno de los pocos que va quedando, don Ricardo Lago, de los que eran de la vieja escuela que reconocían el error propio, reconocían... Eran otros políticos. Eran otros políticos. Eran otros políticos, o sea, hay que recordar también, están las entrevistas ahí donde el mismo Patricio Aylwin llamaba a la intervención de las Fuerzas Armadas en la época del gobierno de Allende por el desorden que se estaba provocando. Y él nunca lo desconoció. Un político actual eso lo habría desconocido a primera hora y decir, no, yo nunca hice nada. Aunque le estén mostrando ahí la imagen. Hablando de un diputado de barbita con lentes que fue a la Araucanía y dijo: por fin llego al territorio libre del Gualmapu, de lente, un diputado. Claro, cualquier referencia que se parezca a la realidad es mera coincidencia nomás, pero sí. Entonces, eso no va quedando y lamentablemente nos lleva a esto. Cuando la gente no entiende cómo funciona la economía, cómo se desarrolla el tema y qué es lo que maneja el asunto, existen estas demandas sociales donde la gente está convencida de que es lo mejor para ellos y en estricto rigor no lo es. Es verdad, la gente necesita esa plata que está en este momento en las AFP, se necesita, pero el costo de sacarla es extremadamente alto, porque si no hay intervención paralela con otras herramientas para lograr ese equilibrio, no se puede, no es llegar a inyectar dinero al flujo que existe dentro de la economía, porque si yo tengo este vaso y tengo 100 pesos, este vaso va a costar 100 pesos, sí o sí, así funciona la economía, siempre, oferta-demanda. Si yo tiro 100 pesos más, yo voy a tener 200 pesos, pero tengo un solo vaso. ¿Cuánto me va a costar el vaso? 200 pesos. Si yo tiro otro vaso, va a volver a costar 100 pesos porque tengo 200 y tengo dos vasos, pero si yo tengo 3 vasos y tengo 200 pesos, van a tener que bajar porque con esos 200 pesos tengo que financiar esos 3 vasos. ¿Qué pasó con los retiros de las AFP? La gente retiró y aprovechó ese dinero que sí lo necesitaba, porque es verdad, muchos los necesitaban para comer, muchos los necesitaban para arreglar sus casas, sus viviendas, muchos los necesitaban incluso para comprar ese auto que a lo mejor nunca pensaron se lo iban a comprar. ¿Ya? No, me refiero que siempre estuvieron comprando autos usados y tuvieron con este retiro la oportunidad de comprarse un auto 0 kilómetros. ¿Ya? Pero eso trajo repercusiones en que aumentó esta demanda con lo que necesitaban y la gente que necesitaba arreglar sus casas se dio cuenta que un ladrillo que antes lo compraba a 150 pesos, ahora lo compraba a 500. Claro. Y se produce por esta situación y este desconocimiento. Pero les vendieron la pomada, insisto, que si usted vota por mí, usted va a tener su retiro del 10%. Entonces, claro, en época de pandemia se justificó en cierta medida, pero más allá no sé qué tanto se puede justificar, porque la mayoría de la gente que necesita ese retiro ahora no va a ser ni para comprarse el auto, ni para poder arreglar la casa, ni nada. Va a ser para pagar todas esas deudas en las que quedó metido por haber hecho uso parcial de ese retiro anterior, porque los bancos llegan y dicen, usted con su retiro, yo le ofrezco, usted me da esto, yo le ofrezco con esto que usted tiene, tanto más. Y la gente se metía en ese crédito y terminó pagando cuotas que, claro, mientras tuviera el respaldo de ese 10% que había retirado, podía pagar la cuota, Claro. pero pasó ese tiempo y ya no puede pagar esa cuota. Y está desesperada por ese retiro del 10% para seguir pagando las cuotas de ese crédito. Si no, la casa se la van a rematar. Al término del programa. Ha estado muy interesante. ¿Usted está conforme o lo hacemos de nuevo? Yo repetiría el programa. Yo me amanecería... Director, ¿qué quiere que le diga? Su minuto final. Oye, alguien de un filósofo, no sé, de haber sido del inicio de la vía cristiana, decía, al hombre hay que enseñarle a pescar, más que comprarle pescado. Y yo creo que si uno tiene una visión de estadista, obviamente que seguir sacando, bajando los impuestos, la verdad es que el desastre de nuestro país va a ir peor que el de Argentina, donde ya realmente hay gente que está en la pobreza extrema. Por lo tanto, yo creo que hay que informarle al chileno que más que el beneficio del 1.000.000 de pesos que va a tener en un momento determinado,
va a tener que pagar 2 o 3 millones de pesos diluidos en cuentas de agua que le va a subir, la cuenta de luz que le va a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que enseñarle un poco a nuestro pueblo que las cosas fáciles se las llevan. Por lo tanto, hay que enseñarles a pescar más que comprarle el pescado. Los orientales hacen eso, enseñan a pescar y no dan pescado. Así es, pues. Su minuto final. Enseña a pescar, no a tomar. Es una buena sugerencia. No, nada, director, ha sido un agrado compartir esta noche con, dijo el hipócrita, con Ricardo Ortiz y con usted. Y la invitada. Cuando es al revés. Usted lo entiende, director. Usted, Sí, a usted lo entiendo usted mucho. zorro correteado usted. ¿No va a hablar nada? Pero ¿qué más quiere que...? Uno tiene que aprender a callar. Cuando hay un minuto para callar, uno debe callar. Pues no, ¿qué quiere? ¿Que cante un bolero también? O sea, debería cantarle. ¿Eh? Sí, pero por Yo supuesto. te regalaré una rosa. No, esas son cosas... Hay cosas mejores. Pero evidente. Cante, po. No traje los guitarristas. Su minuto final, Daniela. Como dice Ricardo acá, la gente hay que enseñarle a pescar y no darle todo gratis. Ese es el tema de entregar todo gratis. Si usted espera como ciudadano que el Estado le dé todo gratis, el Estado está manejado por políticos. Y al político en general no le conviene que usted sepa y tenga conocimiento, porque esos son votos. Mientras usted sea más ignorante, más votos van a conseguir ellos y más se va a mantener en el poder. Si nosotros realmente quisiéramos aprender, estudiamos por nuestra cuenta, también nos instruimos, y yo creo que más allá de estar exigiendo una nueva constitución, que fue la que se exigió para, o sea, ni siquiera se exigió para el 19 de octubre, porque esas no eran las demandas de la gente, eran otras, pero más que una nueva constitución, yo exigiría en ese caso una reforma a la ley electoral. Si podemos cambiar la ley electoral, podemos cambiar los políticos que tenemos y si es así podemos cambiar el país. Gracias, Daniela Soto Cuadra, por estar con nosotros. Ya lo dijo José Luis, usted va a estar el próximo miércoles también. Aquí estaré, Siempre lista. siempre. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar con esta belleza y Este feo. este feo. Muchas gracias.